Amigos, muy buenas tardes. Hoy es martes 16 de enero del 2018 y como diría Vicario, en lo personal, en lo físico, hace una larga ausencia que no estábamos juntos. Digo, hemos estado juntos todos los martes, desde ya que sí, pero yo aquí en estudios prácticamente hace un mes. Primero fue Madrid, después fue Uruguay, vacacionando y trabajando a la vez. Obviamente no dejamos un martes sin salir al aire y sin estar presentes desde la distancia también. Y hoy se da la paradoja de que se ha alterado 180 grados lo que ocurría en este estudio. Habitualmente estaba Zavala aquí instalado, y nosotros, Juan Ignacio y yo, estábamos afuera. Bueno, en este momento está ocurriendo al revés. Hemos hecho como en el básquet, ¿no? Cambio, y estamos aquí. Obviamente Zavala va a estar presente un poco más tarde. Y quienes nos siguen a través de las redes sociales saben que hoy tenemos un programa allá arriba, con la vara alta, yo diría, lo cual nos exige también ponernos con vara alta en cada uno de los segmentos del programa. Porque si lo vamos a tener como todo indicaría y si las conexiones son las adecuadas, por un lado a Juan Manuel Casela desde Uruguay en esta primera hora, y en la segunda hora empezamos ni más ni menos que con el maestro Félix Peña. Digo, estamos hablando del top en términos políticos y el top en términos de comercio exterior, relaciones internacionales, integración, todo lo que ustedes saben que no casualmente lleva Félix el mote entre todos los que estamos en el ambiente del maestro. Pero me tocaba, ¿no es cierto?, en lo que tenía que ver con la columna, un poco a nivel editorial, yo lo adelantaba diciendo, bueno, ¿cuál es el comercio exterior y la inserción internacional de Argentina en este 2018? Y evidentemente ustedes que nos vienen siguiendo saben que tenemos como críticas y miradas complejas en relación a un momento en el comercio exterior muy particular, digámoslo con todas las letras. Prácticamente no hay antecedentes de un saldo de balanza comercial tan negativo como el del 2017, y que se continúa y se va a profundizar ese rojo, ¿no es cierto?, comercial durante el 2018, constituyéndose sin duda, como creo lo decíamos en el último programa o en algún editorial por allí escrito, en uno de los temas centrales del año. Es decir, el frente externo es uno de los problemas de este 2018 en varios frentes. Obviamente el comercio exterior tiene que ver también con la inserción internacional y por eso lo poníamos en primer plano. ¿Y cómo empieza el año en términos de acciones? Y bueno, está muy claro que, como casi todos los años, el primer evento importante a nivel internacional es Davos, es la reunión de Davos. ¿Viaja el presidente este año? El año pasado, recordemos, no viajó. ¿Viaja el presidente? Sí, señor. Vuelve a viajar como en el 2016. Y ustedes fíjense, se repite una situación muy particular. ¿Qué ocurrió en enero del 2016? El presidente acababa de asumir, por lo tanto, salía de un triunfo electoral para muchos inesperado, y por lo tanto iba a Davos, acompañado de aquella potente canciller que era Susana Malcorra, a decir, señores, Argentina vuelve al mundo, y a buscar inversiones. Este paréntesis que estoy haciendo acá no es casual, sino causal. Digo, a las inversiones, a las importantes inversiones que el presidente de la Nación fue a buscar a Davos allá en enero del 2016, todavía las estamos esperando. ¿Y qué ocurre ahora? Y ahora vuelve el presidente luego de ¿qué? De otro triunfo electoral. Ha ocurrido el triunfo electoral del fin del año pasado, ¿no es cierto?, donde se ha ratificado el mandato popular por un lado, y por otro lado vuelve a crearse la sensación ahora sí de que
el mandato presidencial se va a cumplimentar y que por lo tanto la posibilidad de generar condiciones para que esas inversiones que esperamos se efectúen, bueno, sean posibles de ser logradas. Y obviamente va a mostrar, Macri va a buscar mostrarse fortalecido en Davos, ¿no es cierto? Digamos, va a decir que aquellas reformas que en su momento planteó en su primera visita, en gran medida están en marcha. Hoy lo escuchábamos en la conferencia de prensa a Marcos Peña, planteando que no va a haber sesiones extraordinarias ahora en febrero y que en marzo, luego del tradicional mensaje de apertura del año parlamentario, se va a avanzar con una de las reformas pendientes, que es la reforma laboral. Vuelve, ¿no es cierto?, entonces a apostar fuerte el presidente y el gobierno al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. La idea es mostrar a Argentina en este escenario internacional, obviamente como un país confiable y previsible, para tratar de lograr, como decíamos recién, la nunca concretada lluvia de inversiones. La estrategia en este caso, lógicamente, va a tener, yo diría, tres ejes, ¿no es cierto? Por un lado, y por eso es que se destacan las presencias de algunos ministros, ¿no es cierto? Va a estar Duhovne, va a estar Aranguren, va a estar Pancho Cabrera y va a estar el canciller. Un canciller que viene medio golpeado, ¿no es cierto? Y que lo hemos, yo diría, en alguna medida maltratado en el último tiempo, porque, bueno, nos ha parecido que su nivel de protagonismo está dejando mucho que desear. Nos enteramos a través de Marcos Peña, nos enteramos de la designación del embajador de Estados Unidos en la Argentina. Nos vamos enterando de la visita de algunos importantes funcionarios de los Estados Unidos a través también, insisto, de Marquitos Peña. Nos vamos visualizando que algunos de los embajadores que se van designando, él acepta primero que sean embajadores políticos, algunos de los cuales son negocios políticos más que embajadores políticos, como es el caso de Giustossi, ¿no es cierto? Y por otro lado acepta que no pasen por la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento, que es la que tiene que avalar estas designaciones. Es decir, la presencia del canciller nos saca de las casillas más de una vez a quienes estamos en esta temática, porque obviamente vemos que los deberes y las efectividades conducentes y los acentos puestos en mejorar nuestra performance internacional siguen en deuda. Digo, el cachetazo que hemos recibido de los Estados Unidos nuevamente con la ratificación de los aranceles para el biodiesel es una muestra, ¿no es cierto?, de que algunas cosas no se están haciendo bien o no se estuvieron haciendo bien. Ahora, lógicamente, vamos a presentar un panel, una queja formal contra los Estados Unidos en la OMC, ¿no es cierto?, por esta situación del biodiesel. Pero también tenemos visualizaciones respecto a demoras que está ocurriendo en algunos procesos de integración que no son achacables integralmente al equipo negociador argentino, pero que hay una parte de ella que sí tiene que ver, ¿no es cierto?, con que Argentina no está logrando, pese al peso internacional que ha ido adquiriendo a partir de la designación para el 2018 de la presidencia del G20, pese a que se ha realizado las reuniones que tuvimos de la OMC en la Argentina, pese a todo este protagonismo internacional, a lo que va a ser Davos, que sin duda va a ser un espacio donde el presidente y el país se van a exhibir en todo su potencial, donde la oposición va a ir acompañando a la delegación oficial. Creo que uno de los gobernadores que va es Urtubey, pero tenemos que mirar el listado completo de quienes van a acompañar al presidente, así como en el primer viaje estuvo Massa, ahora seguramente Massa está debilitado,
Senado, ¿no es cierto?, luego de las elecciones, irá gente del peronismo, llamémosle institucional, ¿no es cierto?, que además tiene peso por ser gobernadores, ¿no es cierto?, los que van acompañando. Es decir, nosotros vemos que la búsqueda de esa situación internacional de envergadura que Argentina tiene no tiene correlato con algunas deberes que se deberían haber hecho en Cancillería con algún grado de afinamiento y de protagonismo proporcional a esta importancia lograda. Y insisto, se debería haber encontrado mecanismos para que algunas inhomogeneidades que se han dado en el último tramo de la negociación entre Unión Europea y Mercosur hubieran sido salvadas. Yo vengo de estar en Uruguay. Y claro, y allá se lee que se le echa la culpa a Uruguay de un aparente demora y fracaso de las reuniones entre Unión Europea y Mercosur, y claro, y uno escucha el discurso allá y ellos dicen que no, y que por más que se ponen firmes, entienden que la firmeza debiera ser en conjunto, y que por lo tanto hablar de manejos no simétricos entre los distintos países que integran el Mercosur nos termina debilitando más aún, y que por lo tanto estas cosas hay que hablarlas antes, y si hay acuerdos, esos acuerdos tienen que ser mostrados en un frente único, y si hay desacuerdos, esos acuerdos tienen que ser primero minimizados o relativizados, y segundo, saldados en la discusión para que precisamente no adquieran un nivel de volumen y de envergadura como el que hemos visto en el último tiempo, en el cual en diarios argentinos acusan a Uruguay de ser la responsable de que no se avance en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, cuando todos leímos que el titular del Instituto de Investigaciones de Unión Europea decía: señores, es posible que los plazos que están planteados a lo mejor haya que relativizarlos, bajar las ansiedades, porque lo importante no es firmar un acuerdo, lo importante es firmar un buen. Y esto es de alguna manera el adelanto de lo que ya todos sabemos, que Francia viene generando junto con Polonia y algunos de los otros países una situación de tratar de que la cuota que se termine dando a los productos agrícolas y agropecuarios de nuestra región sea la mínima posible, y esto está dentro de las reglas de juego previstas, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que tener la suficiente inteligencia como para avanzar y mejorar esa cuota a partir de colocar sobre la mesa algún otro tipo de negociaciones. Yo insisto, creo que este va a ser un año importante. Están ocurriendo cosas en los Estados Unidos y espacios que Estados Unidos está dejando, que los está tratando de llenar Unión Europea para evitar que todo lo consiga China, ¿no es cierto?, que por supuesto tiene un año muy particular de protagonismo, y donde seguramente vamos a notar, y lo vamos a poder hablar, casi yo diría con todas las letras, con el amigo Félix Peña en la segunda mitad de nuestro programa, ¿no es cierto? En este regreso a la cumbre de Davos, ¿no es cierto?, Macri, obviamente, además de mostrarse fortalecido luego de las elecciones legislativas, y después de haber logrado pasar leyes importantes en el Congreso, como fue la reforma previsional o la reforma impositiva, la idea es resaltar que en estos 2 años de gobierno se hicieron muchas de las cosas que se habían prometido allá en el 2016, ¿no es cierto? Otro de los ejes va a estar planteado en que como que Argentina es el país del momento. Esto es una suerte de eslogan, pero se está queriendo decir que es una carta central el hecho de haber conseguido la presidencia del G20, que va a ocupar el presidente durante el 2018, ¿no es cierto?, y las reuniones que se van a realizar en este año en el país. La idea se refuerza por el hecho de que un mandatario argentino volverá a participar en una sesión plenaria de la cumbre después de 18 años. El último fue de la Rúa, recordémoslo, allá en el año 2000. Porque si bien el último jefe de Estado argentino en estar en Davos antes de Macri había sido Duhalde en el 2003,
había integrado uno de los paneles comunes, no el importante, no el de fondo. En el combo discursivo, ¿no es cierto?, de este país con liderazgo va a entrar también y se va a poner eje en la promoción de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a hacer en Buenos Aires en octubre próximo y también en la Expo Mundial 2023. El otro eje es aparecer muy cerca, o sea que la delegación oficial vaya muy pegada a los empresarios, es decir, marcar una, yo diría, coincidencia, un hablar similar, un compartir códigos que no se dio en intervenciones ante presidentes anteriores, ¿no es cierto? Mostrar que el grueso, digamos, primero que hay una coordinación entre el sector público y privado, ¿no es cierto? Y antes iba cada uno por su lado, en cambio ahora el gobierno va a realizar la mayoría de las actividades en la llamada Casa Argentina, que es un café que anteriormente lo usaron los rusos, ¿no es cierto?, en la reunión anterior, pero allí va a tener punto principal de encuentro de Macri con los funcionarios, con los políticos y con los empresarios. Entre los empresarios que nosotros estamos enterados que están viajando con el presidente a Davos, es obviamente el titular de IRSA, los titulares de Pampa Energía, Eurnequian de Aeropuertos Argentinos 2000, Bulgeroni, ¿no es cierto?, de PAE, la de energía, Sebastián Bagó, de Laboratorio Bagó, obviamente Pescarmona, que es uno de los que siempre está presente, y la Cámara Argentina de Comercio, ¿no es cierto?, va a estar representada seguramente por quien maneja este tema, el amigo Víctor Dosoretz. Vamos a tratar de hablar con Dosoretz o antes del viaje o después del viaje, de manera tal de tener un informe directo de él. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no es cierto?, han alquilado el Café Clutch, que el año pasado lo utilizó Rusia para tener allí el centro de operaciones de toda la delegación. Es decir, va a ser un momento de protagonismo, tiene que ver con esto que hablábamos de la reinserción argentina en el mundo, tiene que ver con mostrarnos al mundo con un esfuerzo, ¿no es cierto?, de integración permanente. Obviamente, el debate también es de aparecer alineado con aquellos que hoy están reivindicando el libre comercio en relación a una situación que, como sabemos, con Trump, que ha generado incertidumbre en el mundo internacional y en el del comercio exterior, donde nos diferenciamos, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, que están levantando paradójicamente en este tiempo y de manera, yo diría, impensada en otras décadas, la bandera del proteccionismo. Entonces, es muy posible que en Davos el debate venga planteado precisamente alrededor de esto, y hay que ver cuál va a ser la presencia norteamericana allí. Es decir, primero, quiénes van a ir, la calidad de la delegación que vaya, y segundo, con qué planteamientos van a ir. Este es un año también en el que algunas cuestiones que están en deuda tienen que empezar a ser corregidas. Además de que Argentina ha dado pasos concretos en el proceso de facilitación del comercio exterior, alineándose con los dictámenes de la OMA, ¿no es cierto?, de la Organización Mundial de Aduanas y con muchos de los temas de la Organización Mundial de Comercio, también es cierto de que va a ser necesario que avancemos en la calidad y en la integración de un Mercosur que debe ser revitalizado de cara a poder sí avanzar en las cuestiones que tiene pendiente, particularmente con otras regiones del mundo. Estamos hablando de que el tema Asia-Pacífico, el tema con México, ¿no es cierto?, el tema con la India, tenemos tema con Vietnam, temas con Indonesia, una cantidad de países con los que se están planteando posibles acuerdos, para los cuales es imprescindible, primero, que tengamos ordenado nuestro rol en el barrio, digo el Mercosur, y segundo, que tengamos ordenado nuestra herramienta central,
que es la Cancillería, ¿no es cierto?, y quienes tienen que trabajar allí con el profesionalismo que la hora exige, que por supuesto es más que en otros tiempos y seguramente tiene que ver con esfuerzos que deben ser realizados y que es muy posible que precisamente en uno de los temas que hoy tocaba Marcos Peña en su conferencia de prensa en relación a las reformas ministeriales y la racionalización del aparato del Estado, seguramente esto haya sido tenido en cuenta cuando se piensa que áreas deben ser mejoradas y seguramente la de Cancillería debe estar entre las que encabezan la prioridad de las preocupaciones presidenciales. Nos parecía importante comenzar, ¿no es cierto?, el programa de hoy justamente relatando cuál va a ser el protagonismo internacional en los próximos días por parte del presidente y por parte del país, y segundo, cuál es la agenda donde hay que poner el acento en términos de comercio exterior. Tenemos muchas cosas pendientes, la situación del comercio internacional ha ido mejorando y como el mejoramiento internacional y el crecimiento internacional ha sido mayor al nuestro, nuestra participación en términos internacionales ha ido, continúa, yo diría, la tendencia de degradación, la tendencia de achicamiento en la participación de la gran torta internacional del comercio exterior. Nos parecía importante, insisto, comenzar con esto. Le damos la bienvenida al amigo Héctor Zavala, que se incorpora a la mesa. Nos había, como dijimos en el programa al comienzo, nos había generado una situación muy particular, que era que hasta el martes pasado el que estaba acá eras vos y nosotros afuera, y ahora se daba la situación exactamente inversa. Pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, estábamos muy alegres con tu presencia acá. Por lo tanto, vamos a hacer un mínimo cortina musical y vamos ya por la primera comunicación de la tarde de hoy.
cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos, y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos del tiempo y de la luz, oh no. Tanto pediste detener ese momento de placer, vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió. Mira el reloj, se derritió, rebobinando hacia adelante te alcanzó. Picos de aires rebotando en la quietud, oh no. Todo es mentira, ya verás. La poesía es la única verdad. Sacar belleza de este caos es virtud, oh no. Tanto pediste detener. Amigos, estamos intentando comunicarnos con Uruguay. Obviamente la primera comunicación que teníamos planteada para la tarde de hoy era Juan Manuel Casella, pero bueno, seguimos haciendo el intento. Obviamente uno de los temas era que se cumplen dentro de 48 horas 35 años de la muerte de don Arturo Illia. Sí, sí. Pero supongo vos tenés efemérides vinculadas. No, yo pensaba que con lo de Illia vamos a tener súper cubierto el tema de las efemérides, por el significado que tiene. Y seguro que sí. Yo siempre me apenó mucho que Illia muriera meses antes de que Raúl Alfonsín asumiera la presidencia de la Nación ese mismo año, ¿no? Sí, ese mismo año de 1983. Él muere en enero, se va a cumplir ahora un nuevo aniversario. Alfonsín gana en octubre y asume en diciembre. Para él hubiese sido, no dudo, un gran momento, porque yo llegué a conocerlo. Yo tuve oportunidad incluso de almorzar con él. Y me pareció un tipo extraordinario siempre, intelectualmente, muy avanzado a la época, en contraposición a la imagen que se trataba de instalar, de Tortuga, de Antiguo. Era un tipo muy moderno. Recuerdo incluso que cuando hizo su primer lanzamiento como político, una persona, ahora que está en la UNESCO, ¿cómo se llama? Que fue presidente de la Unión Cívica Radical, el autor del Terraño. Cuando hizo el lanzamiento Terraño, lee un tema, hace una exhortación sobre el tema de la energía y del petróleo, que parecía ser muy moderno y que era de su autoría. Y cuando termina, en el Teatro Astros, dice: esto que acabo de leer es un manifiesto que escribió el doctor Arturo Humberto Illia hace tantos años atrás. Con lo cual demostraba que estaba adelantadísimo en todo. Y en contraposición con esa leyenda que se armó y que ahora se empezó a desarmar a la luz de las investigaciones y demás, me gustaría recordar que dentro de su obra de gobierno está que promulgó la ley del salario mínimo, vital y móvil. Sí, señor. En su presencia se aumentó la inversión en educación y salud en un 24% del presupuesto nacional. O sea que fue prioridad absoluta para ir a la educación. Entre los años 1964 y 1965 aumentó la producción del
de 10,3% y 9,2% en los 2 años que se midieron, ¿no? Y creció la participación del trabajo en el ingreso. Anuló las proscripciones políticas, una de las cuestiones que se le cuestionaba era que había asumido con pocos votos, en porcentaje mucho más votos que cuando asumió Kirchner, te diría, sí, claro, ¿no? Sí, claro. Pero en ese tiempo la elección no era directa, sino indirecta, y en la elección indirecta claramente fue consagrado presidente por la mayoría. Uh-huh. Y una de sus primeras medidas fue anular la proscripción del peronismo. Así es. Impulsó la ley de medicamentos que regulaba su fabricación y comercialización. Gran enfrentamiento con los laboratorios. Y se aprobó la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU que reconoció la existencia de una disputa de soberanía en torno a las Islas Malvinas. Nunca Argentina estuvo más cerca de recuperar la soberanía que durante el gobierno de Ilia. Todas estas cosas vistas así a la distancia no dejan menos que conmover, ¿no es cierto? Y rompiendo esos mitos que se instalaron en su momento, que finalmente terminaron con su mandato. Uh-huh. Precisamente yo siempre tengo presente una carta del coronel Luis Perlinger. Que fue quien lo desalojó de la Casa de Gobierno. Sí. Una madrugada tétrica. En ese tiempo yo era secretario general de redacción de Crónica Matutina. Esa madrugada hicimos 7 ediciones matutinas. Uh-huh. Y bueno, pasa el tiempo y el coronel Luis Perlinger escribe una carta. Le escribe una carta que dice así: Buenos Aires, 19 de junio de 1982. Su Excelencia, doctor Arturo Ilia. En una presentación fechada en 1976, que repartí profusamente y de la cual me ocupé de enviarle un ejemplar, yo escribía, 2 puntos. Hace 10 años el ejército me ordenó que procediera a desalojar el despacho presidencial. Entonces el doctor Ilia serenamente avanzó hacia mí y me repitió varias veces: sus hijos se lo van a reprochar. Tenía tanta razón. Hace tiempo que yo me reprocho. Usted me dio esa madrugada una inolvidable lección de civismo. El público reconocimiento que en 1976 hice de mi error, si bien no pueden reparar el daño causado, da a usted, uno de los grandes demócratas de nuestro país, la satisfacción de que su último acto de gobierno fue transformar en auténtico demócrata a quien lo estaba expulsando por la fuerza de las armas de su cargo constitucional. Tremendo, tremendo. Si todo anda bien, en segunditos estamos con Casella saliendo, ya hemos logrado solucionar el momento de aparente error en el tema numérico del llamado. Si todo anda bien, debiera estar en segundos saliendo desde Uruguay. Bueno, y mucho interés por escuchar la palabra de Casella. Pero claro, vinculado a esto, y no solo vinculado a esto, sino además vinculado al que el día jueves vamos a estar efectuando un acto muy importante en Recoleta, con oradores Ricardo Alfonsín. A las 10 de la mañana, ¿no? 10 de la mañana, 10 y media. Chanqui Cáceres, la presidenta de la Juventud Radical, etcétera, y el propio Juan Manuel Casella, así que esta era nuestra idea. A ver, Casella, si ahora podemos hablar. Escucho perfectamente, Miguel. Pero qué alegría. Estamos aquí con Héctor Zavala y hemos hecho una pequeña introducción vinculado al acto que el día jueves va a tener lugar allí en Recoleta y donde vas a ser uno de los protagonistas, ¿no es cierto?, junto a Ricardo Alfonsín, a Chanqui Cáceres y a la presidenta de la Juventud Radical. Nos interesaba primero una semblanza, ¿no es cierto?, tuya en relación a Arturo Ilia, esto que se conmemora, los 35 años, ¿qué reflexión te amerita desde allá, desde Montevideo? Los argentinos tenemos mala suerte, porque seguramente dejamos pasar una oportunidad extraordinaria de transformar el país desde su base en un proceso que Ilia inició y que lamentablemente quedó interrumpido por la reaparición de la Argentina corporativa. Uh-huh.
de la Argentina antidemocrática, de la Argentina de los caudillos militares, de la Argentina de los intereses sectoriales. En 1963 las condiciones objetivas de la Argentina eran distintas a las actuales. Hubiéramos pegado un fuerte salto hacia el progreso, hacia el desarrollo, hacia el crecimiento, hacia la justicia social en un marco de libertad. Y lamentablemente factores conocidos que ya habían tenido vigencia en el país desde el 30 en adelante volvieron a tomar el poder, decidiendo en lugar de la voluntad popular, y por esa vía interrumpimos un proceso que no solamente era de una profunda realidad democrática, sino además de una excelente gestión administrativa y de gobierno. Así es. Por lo tanto, lo primero que digo, la caída de Ilia fue una frustración para la Argentina, la pérdida de una oportunidad histórica. En segundo lugar, creo que la calidad intelectual y moral de ese gobierno no se repitieron con posterioridad. Así es. Hubieron otros momentos estelares en la sociedad argentina, por lo menos, por ejemplo, el 83, pero el conjunto de hombres que acompañó a Ilia en ese momento es irrepetible. Desde Miguel Ángel Zabala Ortiz, un extraordinario canciller, hasta Eugenio Blanco en el Ministerio de Economía, Oñatibe en Salud, eran hombres de una gran calidad intelectual, de una gran formación, de una absoluta honestidad personal y de una calidad intelectual de primer nivel. Por lo tanto, también desde ese punto de vista fue una oportunidad desperdiciada. Y en tercer lugar, todo ese proceso magnífico fue interrumpido por la aparición de un general mediocre, de muy poco nivel, de poca formación política e intelectual, que simplemente por vocación autoritaria, por una actitud de compromiso con las ideas de derecha vigentes en el mundo de ese momento, el franquismo básicamente, decidió tomar el poder acompañado, y ahí vayan la paradoja, por un grupo intelectual importante, porque hubo toda una formación de periodistas jóvenes, por ejemplo, Mariano Grondona o Tomás Ayloé Martínez, encabezados por Timerman, que se pusieron a disposición del intento golpista y estuvieron trabajando contra el presidente Ilia, socavando su poder, socavando su imagen, socavando su prestigio a partir de mentiras, de falsedades que el tiempo demostró que eran falsedades. Absolutamente. Por lo tanto, creo que fue una extraordinaria pérdida. Y si tengo que señalar un hecho simbólico, me refiero a un episodio que define al golpe y define sus contenidos, que fue la noche de los bastones largos, donde se asaltó la Universidad Reformada con el único propósito de condenar la inteligencia. Correctísimo, correcto. Para que toques este tema, ¿no es cierto?, a 100 años de la reforma universitaria, tiene como un sentido, diríamos, más de subrayar este acontecimiento que vos relatás. Cachi, yo ponía justamente a 35 años de Ilia, ¿qué mantiene la Unión Cívica Radical de su legado? ¿Y qué podría esperarse del radicalismo de hoy en este 2018? Bueno, yo creo que es una pregunta de difícil respuesta, Miguel. Sí, ya lo sé. Porque me parece que el radicalismo mantiene la memoria, pero ha perdido la actitud. No sé si está claro. Espectacular, coincido. La memoria implica recordar a Ilia, homenajear a Ilia, tenerlo presente a Ilia, reconocer y difundir sus méritos, pero la actitud es otra. Ilia tenía una visión idigogeniana del poder. Sí, señor. Ilia tenía sabía que el poder era una circunstancia coyuntural, que lo importante consistía en llegar al pensamiento y al corazón del hombre común, y que ese poder, el poder real, estaba ubicado allí, en el pensamiento y en el corazón del hombre común. La política argentina actual, e incluso el radicalismo, están inficcionadas por una visión pragmática del poder, por una visión material del poder, que es totalmente distinta de la que tenían aquellos hombres. Aquellos hombres tenían una visión principista,
una concepción filosófica de la política, y por lo tanto tenían tuvieron una trayectoria de un desinterés personal extraordinario. Por eso cuando yo oigo hablar de la honestidad de Ilia, digo, vamos a precisar con claridad qué queremos decir. Correcto. Ilia no solamente era honesto porque no robaba. La posibilidad de robar en el ejercicio del poder era algo que estaba fuera de su imaginación. Correcto. De la imaginación de él y de todo el equipo que lo acompañaba. Esa generación no pensaba en los aspectos materiales del poder, y por lo tanto su honestidad era más profunda que no robar. Era la honestidad de no mentir, la honestidad de no hacer demagogia, la honestidad de no manipular la información, la honestidad de no aprovecharse de los bajos instintos de la gente. Me parece que en ese sentido Ilia es un recuerdo fantástico, pero no es una actitud política imitada en la actualidad. Correctísimo, correctísimo. Damos vuelta a la hoja y vamos al presente. El año ha empezado con algunas definiciones de radicales que han pretendido marcar la cancha, por así decirlo de alguna manera. La última intervención de Ernesto Sanz fue preocupante, y de la misma provincia, el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical, hace no más de 48, 72 horas, ha tenido un reportaje que ha generado mucho ruido y que se diferencia, por lo menos en el estilo y en el tono, con el de la presidencia anterior, ¿no es cierto? Yo diría a esta altura, tristemente, paso de corral por ese sillón de la presidencia. ¿Qué reflexión te ameritan este momento particular del radicalismo? Bueno, Corral no fue presidente de la Unión Cívica Radical. Corral fue el encargado de congelar al partido. Correcto. De decidir que el partido no existiera, que no tuviera opinión, que no tuviera actitud política de análisis y de crítica positiva hecha desde la buena fe. Corral fue un instrumento de la paralización de la Unión Cívica Radical. Sí, sí. Su actitud estuvo vinculada con el hecho de pensar que cualquier cosa que hiciera el radicalismo distinto del gobierno podía perjudicarlo. Y en realidad lo que hizo fue amortiguar, no digo amortiguar, más que eso, fue congelar la existencia misma del partido. Me parece un error extraordinario, porque una coalición es un instrumento político integrado por partidos de distinto origen, en la que cada uno de los partidos integrantes aporta su propia personalidad. Correcto. De esa manera, los partidos que participan cubren distintos espacios sociales con un objetivo común. Si un partido se limita a acompañar pasivamente, sin opinión, sin propuesta, sin análisis, sin espíritu crítico, en realidad lo que está haciendo es omitir su aporte. Ese aporte desaparece del marco de la coalición. Y eso es lo que sucedió con el radicalismo durante la presidencia de Corral. Me parece que la actitud de Cornejo pareciera orientarse en un sentido distinto. Pareciera orientarse en el sentido de convertir al radicalismo en un actor positivo de la coalición, preservando su espacio social, preservando su identidad, preservando los valores y pensamientos esenciales de su historia, y por lo tanto generando un aporte que es de otra calidad, de otro nivel y de otra importancia. Espero que esa sensación inicial se concrete a lo largo de toda la presidencia Cornejo. del doctor el señor Cornejo. En algún momento nosotros le preguntamos a Cornejo en algún pequeño sueltito que armamos, si él iba a actuar como presidente de la Unión Cívica Radical o como su síndico liquidador. Cierto. Porque continuar la gestión de Corral en el mismo tono implicaba necesariamente terminar con la existencia del partido. Nos da la impresión, por lo menos la impresión inicial, de que Corral ha decidido que el camino es otro. Que Cornejo ha decidido que el camino es Cornejo. Sí. Que el camino es otro. Sí. En este sentido, está dando vueltas
dos o tres temas delicados que marcan por primera vez diferencias explícitas, a lo mejor ya de manera más orgánica, entre la Unión Cívica Radical y el PRO en gestión de gobierno. El tema energético originó que tanto Cornejo como Negri, como Rosas y como Sapia firmaran una declaración, yo diría, oponiéndose a la venta de las acciones de Transener. Por otro lado, es obvio de que en el día de hoy nos notificamos a través del jefe de gabinete, ¿no es cierto?, Marquitos Peña. Que en este momento se sigue escuchando muy bajo. Ajá, hemos escuchado a través del jefe de gabinete que vamos a intentar retomar la comunicación. Estoy escuchando. Ah, perfecto. Igualmente vamos a intentar retomarla de manera más clara. Así que si se corta, quédate en línea, que es que vamos a intentar a tener una comunicación más clara. Así es. Así. No, vamos a intentar de que Casella nos brinde su opinión en relación a dos hechos. Uno que acabo de decir, la diferencia en relación al tema energético, y el segundo que hoy Marcos Peña ha dicho explícitamente que no va a haber sesiones extraordinarias y que por lo tanto recién a partir de marzo vamos a tocar los temas que están en la agenda, entre ellos el de la reforma laboral. En la reforma laboral también hay diferencias de lectura entre la propuesta oficial que ha hecho el PRO y la mirada de los especialistas radicales al respecto, como el propio Sapia, presidente de la convención, pero además especialista en los temas laborales. Casella es un especialista en el tema laboral, así que nos va a venir muy bien poder escuchar la opinión de él, yo diría en relación a estos dos temas, pero además al impacto que institucionalmente tiene que por primera vez el radicalismo explicite estas diferencias en términos de lo que serían claramente ya miradas institucionales distintas, ¿no es cierto?, en el marco de la misma coalición. Claro. ¿Ah? No solo es un especialista Casella, sino que incluso ha sido ministro de Trabajo. Absolutamente. Y ese es el objetivo de hacerle la pregunta. ¿Nos estás escuchando, Casella? Hola. Hola, Casella. Te escucho perfectamente, Miguel. Ahí está. Ahora retomamos. Te hacía yo referencia a dos hechos en los cuales se manifiestan diferencias, ahora sí, en la mirada que dos partidos integrantes, ¿no es cierto?, de Cambiemos tienen al respecto. Uno, el energético, que te hacía referencia antes, con la firma institucional de los presidentes de los bloques parlamentarios, los presidentes de la Convención y del Comité Nacional, y por otro lado, el hecho de que a través de Marcos Peña en la mañana de hoy, o casi mediodía, nos hemos enterado que no va a haber sesiones extraordinarias y que por lo tanto la ley de reforma laboral, en la que tenemos algunas diferencias en relación a la propuesta hecha por el PRO, se tratarían recién a partir de marzo. Como Sapia es uno de los que ha manifestado estas diferencias y su especialidad también es el tema laboral, y vos has sido ministro de Trabajo, a mí me gustaría tu opinión en relación a estos dos hechos. Bueno, a mí me parece que la opinión difundida ampliamente por el presidente de la Convención Nacional, por el doctor Sapia, cuando se elaboró el proyecto inicial de reforma laboral, fue lo suficientemente claro para señalar los errores que contenía un proyecto que limitaba ciertos derechos, que tenía como propósito disminuir el nivel de protección laboral. Me parece que ese proyecto inicial ha sido descartado ya hace tiempo, que la búsqueda de un consenso con los sindicatos fue limando ciertos aspectos esenciales de ese proyecto, y que por lo tanto ese proyecto fue perdiendo su dimensión inicial, su profundidad inicial. Me parece que había en el proyecto inicial había elementos que son claramente discutibles desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político. Por ejemplo, la fórmula de calcular las indemnizaciones por despido, que eliminaba rubros fundamentales del cálculo indemnizatorio. De manera que me parece que ese proyecto inicial ya no tiene posibilidad alguna de ejecutarse,
y me parece que la decisión del gobierno de postergar hasta marzo el tratamiento está demostrando la debilidad del proyecto inicial. Sí. Entonces me parece correcto, me parece que es una medida inteligente, me parece que más vale buscar un consenso sobre la modernización del sistema de relaciones del trabajo en Argentina, pero a partir de la más amplia cobertura posible de los derechos del trabajador. Sí, correcto. No, a mí me parecía importante esta manifestación ahora sí de que las diferencias que existen entre los partidos ante miradas distintas que, como vos bien decías, tienen que ver desde con el origen hasta con la historia de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y las distintas concepciones que se manifiesten de esta manera, como se ha hecho en el tema energético y en el tema laboral, yo no lo considero que sea un hecho negativo, sino al contrario, hasta saludable. Me parece que sí. Me parece que es saludable para la coalición. Claro. Porque reitero, la coalición es un instrumento de político electoral que tiende a cumplir espacios diversos de orden social y electoral. Me parece que la pretensión de unificar bajo una sola visión la acción de la coalición disminuye su importancia, su cobertura social, y además elimina la posibilidad de incorporar pensamientos distintos. Correcto. Yo reitero algo que ya lo hemos conversado, Miguel, sí. Me parece, que es lo siguiente. Una característica de una coalición que funciona bien consiste en que sus integrantes mantienen su capacidad crítica, su capacidad analítica, y tienen el derecho a divergir cuando no están de acuerdo con un proyecto o con una medida tomada. Total de acuerdo. Eso dentro del espíritu coalicionista, digamos así, pero preservando los espacios de cobertura social para que toda la coalición se enriquezca con diversos pensamientos y diversos espacios. Me parece que tratar de unificar la conducción de la coalición en un solo sector, como en algún momento pareció estar pensando el PRO, es una manera de empobrecerla, de limitarla y de quitarle dimensión. Correcto. Casela, siendo las 15 pasaditas, te despedimos y seguramente el próximo jueves vamos a escuchar una reflexión tuya en la línea de lo que veníamos escuchando recién con el recuerdo de Arturo Illia. Un gran abrazo. Les agradezco mucho, muchachos. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Vamos ya, amigos, luego de escucharlo a Juan Manuel Casela, al intervalo noticioso y publicitario de la radio, y luego venimos con nuestra segunda comunicación en la tarde de hoy. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presenta la información destacada de la hora. Legisladores y candidatos bonaerenses deben presentar desde hoy sus declaraciones juradas. La ley que obliga a los legisladores bonaerenses y candidatos a presentar sus declaraciones juradas de bienes, tal como lo hacen los funcionarios del Poder Ejecutivo y de organismos descentralizados, rige desde hoy en la provincia de Buenos Aires. Es que con su publicación en el Boletín Oficial del Distrito, el gobierno bonaerense promulgó hoy la ley 15.000, sancionada el 16 de diciembre pasado. Bullrich anunció un nuevo récord de secuestro de drogas con las 5,7 toneladas de marihuana en Misiones. Esta primera quincena de enero es un récord de incautación con respecto al año 2017 y el valor del estupefaciente secuestrado es de $8,5 millones de dólares, afirmó Bullrich durante una conferencia de prensa que brindó en la sede de la cartera ubicada en la calle Jerry Oves 2289 de la ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional y de Prefectura Nacional en las localidades misioneras de Wanda, Puerto de León y Puerto Natural León.
Creció 15% la cantidad de pasajeros en vuelos dentro del país en 2017. El aumento interanual de 15% en la cantidad de usuarios de vuelos de cabotaje implicó que 1.700.000 personas viajaran en avión en 2017, mientras que en los trayectos internacionales los viajeros sumaron cerca de 15 millones, es decir, 1.800.000 más que en 2016, equivalente a una expansión de 14%, y Salta fue la provincia que más creció en pasajeros desde y hacia el exterior. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010, Onda Latina. Presentó la información destacada de la hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. ¿Mate y bizcochitos? ¡Listo! ¿Tejo y paletas? ¡Listo! ¿Papá? No está listo. ¿Qué pasó? ¡No le entra la malla! Prepárate para venir a celebrar los 10 años de una playa de 10. A partir del 10 de enero, Buenos Aires Playa. Vamos, Buenos Aires. Que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. Comunicate al 5256-9640 y dejaros tu mensaje de voz en nuestro contestador automático 5256-9640. Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841, 4372-3061 o al 1541-99-5346. Y sé parte de AM 1010, Onda Latina. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM 1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir. Amigos, y empezamos nuestra segunda hora aquí de Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy martes 16 de
enero del 2018, y luego de haber tenido una comunicación importante en la primera hora, como fue la del doctor Casella, ahora estamos buscando al maestro, ¿no es cierto?, a Félix Peña, a quien lo tenemos adelantado a través de las redes sociales, y que si todo estuviera bien, el amigo Félix tendría que estarnos escuchando. ¿Es así, Félix? Estoy escuchando. Pero qué alegría, Félix. Un gran saludo. Muchísimas gracias, feliz año antes que nada. Igualmente. Nuestra primera comunicación del año para todos. Yo hacía en la introducción, en una suerte de editorial, un poco lo que es la agenda internacional de Argentina para el año, y empieza lógicamente, como casi todos los años, con Davos. Pero a diferencia del año pasado, volvemos a la situación de el 2016 con la participación del presidente. En ambos casos se da que va a participar en Davos luego de 2 triunfos electorales, ¿no es cierto? Primero acababa de asumir y ahora con esta ratificación de medio término. Y cuando vos haces tu último newsletter de alto impacto, pones un mundo dinámico, complejo e imprevisible, su incidencia en la agenda comercial internacional, global y regional, y justamente tocas la temática de Davos. Me gustaría que para algún distraído que no lo haya leído o no haya tenido la suerte como nosotros de recibirlo, hicieras un pequeño resumen, Félix, y luego fuéramos precisamente a este Davos. Bueno, yo creo que el vínculo entre el tema de este newsletter, que retoma en realidad lo que habíamos planteado de alguna manera en el newsletter de diciembre. Así es un tema que conduce de alguna manera a la reunión de Davos, ahora dentro de unos días, y luego finalmente a la reunión del G20 en Buenos Aires, en el mes de finales de noviembre. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que está planteando el newsletter, lo que estamos planteando, es que la agenda internacional de este año, como en parte la del año pasado, pero prevemos que ahora está más acentuado eso, nos está poniendo de manifiesto un mundo extremadamente dinámico, complejo e imprevisible. Esto es un mundo en el cual no puedes actuar ni como país, ni como empresa, ni como persona, imaginando que todas las cosas son lineales, que nada va a ocurrir nuevo y que todo es posible preverlo y que todo es simple, todo lo contrario. El dinamismo implica continuo cambio, a veces cambio a cámara lenta, pero cambio. La complejidad implica que hay un número muy elevado de factores que inciden en el desarrollo de cada nudo de la agenda internacional, y lo imprevisible es que por cualquier lado y a todo momento te salta la liebre que no habías imaginado y que de alguna manera te cambia tu situación relativa en el mundo, en la competencia económica, en la competencia política internacional. En esa perspectiva colocábamos el encuentro de Davos, que es un encuentro importante porque van jefes de Estado, empresarios importantes, y porque precisamente ellos han colocado el encuentro de este año en torno a la idea de un mundo que está requiriendo de sus países que actuemos juntos porque todo está fragmentado y fracturado. Es decir, actuar juntos en un mundo dividido es un poco el gran interrogante que plantea Davos este año. Por eso lo resaltábamos, porque creo que esto es importante. En este marco diríamos que hacer referencia, paradójicamente empiezan a hacerse ya balances de lo que es internacionalmente el impacto de la presidencia de Trump. ¿Cómo enganchás esto con precisamente lo que está ocurriendo a nivel mundial? Yo creo que es un factor, no es el único factor. Obvio. Y que a su vez hay que preguntarse hasta qué punto lo que el presidente Trump está manifestando, que puede producir reacciones favorables o contrarias, no es a su vez una parte de un encadenamiento de reacciones que está produciendo ese mundo dinámico, complejo, imprevisible. Es decir, un mundo que ha cambiado tanto que incluso Estados Unidos se interroga sobre cómo poder defender mejor sus intereses, y de ahí viene esa expresión, casi eslogan del gobierno del presidente Trump,
que es America First. Así es. Primero nosotros. Bueno, no es el único país que está planteando esto de esta manera, y eso hace de que, bueno, por un lado sea más complicado todo, por otro lado sea más estimulante a la imaginación de cada uno de nuestros países de cómo moverse en un mundo con esas características. En cierta medida, si quieres, te diría, los planteamientos del presidente Trump son un desafío. Claro. Son un desafío para Estados Unidos, pero son un desafío para todos. Claro. Vos has estado mucho tiempo en Cancillería, te ha tocado trabajar mucho en el tema integración, sos un referente en estos temas a nivel, yo diría, no solo nacional, sino también internacional. Y me parece que pocas veces te habrá tocado, ahora ya desde otro rol tuyo, pero no era imaginable una presencia tuya dentro de Cancillería con un rojo comercial como el actual. ¿Qué nivel de preocupación te genera un saldo de balanza comercial como el que hemos cerrado en el 2017? Me genera como reacción el que tenemos por delante desafíos enormes. Claro. Porque si yo me fijo en los datos de las exportaciones de Argentina y me fijo en los datos del comercio mundial, veo que muchos productos que podríamos estar produciendo en mayor cantidad, incluso de lo que producimos ahora, no solamente en materia de alimentos, son una parte significativa del comercio mundial. Para ponerte un ejemplo, el comercio mundial de lácteos o de pollos, para dar ejemplo del sector, yo no diría primarios, porque cada vez más está claro que producir buenos pollos y buena leche y colocarla en las góndolas de más de 160 países en el mundo, con una clase media urbana creciente, implica mucho de inteligencia competitiva, mucho de imaginación, mucho de capacidad de articulación. Esto es un desafío. Me da la impresión que es eso lo que tenemos que resaltar, no tanto la parte negativa, sino la parte positiva, cómo nos podría ir mucho mejor si nos pusiéramos a trabajar en esa línea. No, y además teniendo en cuenta una particular situación que a veces se olvida, que es decir, que habíamos adelantado de que íbamos a tener déficit comercial si había crecimiento. Cada punto de crecimiento de PBI implica 3 puntos de crecimiento de importaciones, porque tenemos una matriz precisamente importadora muy productiva, ¿no es cierto? Entonces, esto que tiene un costado negativo, cuál es el rojo comercial, tiene un costado positivo que es que indica que estamos creciendo. Entonces, bueno, que es lo mismo que se da con el tema particularmente de la cadena automotriz, ¿no es cierto? Es decir, cada auto que se vende importado, obviamente son todas divisas que se van. Cada auto que se fabrica, tenemos un 70 o 75% de autopartes que también son importadas y que nos agrandan el rojo comercial. Por lo tanto, una noticia positiva, que es que la gente compra más autos, lo cual implica que está mejor en el mercado interno, ¿no es cierto?, nuestra capacidad adquisitiva. Por otro lado, nos genera esta situación dificultosa, ¿no? Bueno, todo eso está poniendo de manifiesto que para entender la economía moderna hoy, hay que tenerla como una economía de encadenamiento. Ahí está. Yo te estaba por llevar un artículo muy bueno en estos días de Marcelo Lizondo sobre ese tema que vale la pena analizar, porque de alguna manera creo que ese es un tema central. Así es. Estamos constantemente observando cosas que se han vuelto obsoletas. No solamente en tecnología, no solamente en lo que consumimos, no solamente en lo que nos gusta, sino en la forma de imaginar y de pensar el sistema internacional económico y comercial en el cual nos insertamos. Total acuerdo. Y si no estamos constantemente innovando, corremos el riesgo de quedar marginados, pero simplemente porque no hicimos los deberes. Claro. Mira, pasa exactamente lo mismo en el camino que te lleva al Mundial de Fútbol en Rusia. Si no has hecho los deberes y te has puesto a trabajar para poder actuar como equipo frente a otros equipos que sí los han hecho, obviamente, por más que tengas mucha suerte, vas a tener problemas. Total acuerdo. Ahora, Félix, vos tocas bien este artículo de Lizondo, que pone mucho énfasis en el nuevo rol y el creciente rol
yo diría, ascendente que tienen todo lo que son las cadenas globales de valor. Sí. Y dentro de ellas las cadenas regionales de valor. Ahora, esto implica necesariamente que tengamos que acelerar muchos de los temas que tenemos pendientes en términos de tratados de libre comercio, o por lo menos acelerar el que está más a la vista, que es el de con Unión Europea, Sí. que no solo. Ahora, ¿vos ves que esto se va a terminar concretando en los tiempos que todos esperamos? Ojalá que sí, sería necesario, y yo sugeriría fuertemente dentro de esta línea de no quedarnos pegados a conceptos antiguos, Bien. de que de alguna manera dejemos de hablar de acuerdos de libre comercio Bien. y hablemos mucho más de acuerdos de encadenamiento comercial. Claro. Porque en el fondo es eso de lo que se trata. Uh-huh. Si tú analizas algunos de los grandes acuerdos que se están negociando, todos tienen dificultades. Sí. Pero muchas veces tienen dificultades porque tratan de ajustarse a modelos que ya son antiguos. Así es. En el fondo lo que se trata es definir reglas de juego que torne previsible una estrategia de encadenamiento de los sistemas comerciales de cada uno de los países. Uh-huh. De manera tal de que efectivamente tú puedas prever producir en función de otros mercados y de importaciones de otros mercados, de acuerdo a lo que has pactado con esos otros mercados. Correcto. En la medida que todo eso forme una red de acuerdos, vas a tener una acentuada tendencia a la liberación del comercio internacional. Sin duda. Pero yo creo que muchas veces el concepto de acuerdo de libre comercio genera, no solamente en nuestro país, en muchos países, la idea de una especie de apertura irrestricta al comercio del otro, y como hay disparidad de capacidad competitiva entre los países, entonces ahí surgen los temores, me van a invadir, etc. Claro, y la resistencia. No, y la resistencia. Claro, no, el mejor ejemplo de esto que vos estás diciendo es la forma en que yo tomaría dos ejemplos que ratifican exactamente lo que vos decís. Uno, la forma en que China lanza el tema de la ruta de la seda. Claro. Que no tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio, pero vos fijate el nivel de integración que se plantea. Y el segundo, el acuerdo de Unión Europea con Japón, donde pone más que nada el acento en las inversiones. Y entonces estos son ejemplos de los últimos que se han lanzado, que están ratificando esta aseveración que vos muy bien haces, de no quedarnos atados a un esquema de un tipo de acuerdo que conocimos, como fueron los tratados de libre comercio, que lógicamente hoy generan estas resistencias a las que hacíamos referencia. Mira, ¿estás mirando mejor el año de en términos que el pasado, pese a que el pasado el comercio global creció? Bueno, yo creo que como todo momento de mucha dinámica, complejidad e incertidumbre, es difícil hacer un pronóstico lineal de lo que va a pasar este año. El comportamiento de economías importantes está mejorando, y todo indica, lo hemos visto en los diarios de hoy con respecto, por ejemplo, a lo que se espera de la economía del Brasil y el impacto que eso tiene en el comercio exterior de Argentina, y no solamente en el sector automotriz. En una palabra, yo tengo la impresión de que hoy podemos tener una lectura asertiva de nuestra inserción en el mundo. Sí, señor. Lo cual no quiere decir, bajo ningún concepto, de que las cosas van a ser fáciles. No quiere decir, bajo ningún concepto, que va a llover nada. En el mundo no llueve nada. No llueven inversiones, no llueve nada. Tenés que estar trabajando las 72 horas del día si querés tener una presencia fuerte en distintos mercados. ¿Por qué? Porque tan pronto querés tener una presencia fuerte, por ejemplo, en el mercado chino, te vas a encontrar que hay 165 países que quieren tener una presencia fuerte en el mercado chino. Y así sucesivamente. Es decir, hoy en día tenés un sistema internacional muy poblado, muy dinámico, y tienes que tener en ese sentido un gran esfuerzo país, lo cual implica esfuerzo empresas, esfuerzos ciudadanos, esfuerzo gobiernos, sindicatos, un gran esfuerzo para tener una presencia sostenible en la competencia económica internacional. Yo creo que eso es un dato central para poder llegar a una conclusión positiva de lo que podemos hacer, sobre todo, y esto es importante, cuando tenemos la dotación de recursos que tenemos, cuando tenemos la mezcla de gente que tenemos, y cuando tenemos después de todo una cierta experiencia, larguísima experiencia,
en movernos en situaciones caóticas. Que es un tema, poder hacerlo en este tiempo, ¿no es cierto? Esta experiencia en situaciones caóticas yo creo que pasa a ser un elemento más que interesante para considerar. Félix, un último tema más coyuntural y menos comercial. Sí. Lo tenemos al Papa aquí en Chile. ¿Qué te genera algún ruidito como todo el mundo está hablando al respecto? Bueno, el que esté en Chile es como si estuviera en Argentina. Correcto. El que esté en Chile es estar en América Latina. Chile para nosotros es parte de nuestra identidad. Sí, señor. Como Argentina es parte de la identidad de nuestros vecinos y países latinoamericanos. Yo creo que tenemos que visualizarlo de esa manera. Sí. El Papa ha venido a América Latina. Claro. Esta vez es la escala en Chile. Otras veces la ha hecho en otros países. Va a llegar el momento que va a venir a nuestro país. Me alegra mucho esta reflexión final tuya y además de ser optimista, creo que es absolutamente realista y que muchos se olvidan de esa situación. Están mirando, diríamos, cuál es el punto donde puede haber una chispa en lugar de mirar esta concepción más amplia y más global como la que vos has hecho recién. Sí. Lo que pasa es que es una conclusión que te dan los años. Cuanto más complejo se vuelve el entorno, más agenda positiva tienes que tener. Muy posible. Porque si no, el entorno te morfa. Total acuerdo. Para ponerlo en lenguaje bien académico. Sí, señor. Félix, un gran abrazo, una alegría volverte a escuchar. Te refelicito por el último newsletter, como por los anteriores siempre. Me veo repitiendo esta situación y bueno, seguramente te vamos a seguir molestando a lo largo del año. Nunca molesta. Muchas gracias y hasta luego. Un gran abrazo. Hasta luego. Amigos, lo escuchaban el maestro Félix Peña, a partir, ¿no es cierto?, y con la excusa de su último newsletter, que suelen ser mensuales, a veces pasa un poco más de tiempo, pero son realmente referencias más que importantes. Me alegró muchísimo también que coincidiera en algo que lo dijimos en nuestro programa, en el interesante último trabajo de Marcelo Elizondo, otro de los directores del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, que puso el acento precisamente en este elemento que Félix lo traía y lo actualizaba con tanta claridad, ¿no es cierto?, que es tratar de pensar los nuevos acuerdos no desde los formatos a los que estábamos acostumbrados y que también la innovación y la creatividad se demuestren en las formas institucionales que van adquiriendo hoy las cadenas globales de valor, los intercambios y todo lo que está marcando esta complejidad en el comercio internacional. Hacemos una muy breve pausa musical y venimos ya con la columna A sus marcas a cargo del amigo Héctor Zaval. Extraño tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba. El reflejo de la luna en tus gafas despejadas, lo imposible de tu amor. Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba. Enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me envenenó. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo, porque también extraño abandonarme al universo que le engaño. Y luego yo diría de esta clase que nos ha dado el maestro Félix Peña recién, vamos a la columna A sus marcas. Adelante. Muy bien, con mucho gusto. Si te parece, Miguel, a lo mejor me gustaría tocar un poquito temas de la política y del sindicalismo desde otro ángulo. Adelante. Yo me puse a pensar sobre algo que lleva a la conclusión en el sentido de que muchas veces
la ficción supera la realidad. Creíamos que con la filmación de La Rosadita, viendo a gente contando dinero, como contaban, allí en una cueva, fumando habano, tomando champán, pues ya era como una exageración. Imaginaba que si uno presenta un guión a una empresa cinematográfica llevando esa escena, dicen, mire, no es creíble ya a esta altura, eso no pasa, es una exageración. Si uno pensara en los bolsos de López revoleándolo sobre un convento, decir, no, donde intervino un Jesús, un José y una María. Dice, no puede ser. O el secretario de Kirchner llevando los bolsos también y comentándole a la secretaria, que se identificó como amante de Kirchner, diciendo, a ver lo que llevo acá, esto es plata, y coincidió con un concepto también que puso en boga Fariña, otro valijero, que hablaba de los físicos, el físico, donde decía que la plata no se contaba, sino que se pesaba. Sí, bueno, ya vimos todo. O en Jujuy, viendo a la gente de la Tupac, sacando billetes de los bancos, metiéndolo en bolsos, saliendo corriendo con los bolsos, que después algunos de ellos, según denuncian, volvían para Olivos. Si no, ya vimos todo. Sin embargo, no. Sigue la saga, y sobre todo a partir de los sindicalistas, ¿no? Sí. De un sindicato menor, digamos, en proporción por su representación, como el SOEM. Nos enteramos que existe un señor Marcelo Balcedo, no sabemos cuántos más puede haber así. No, porque no es de primer nivel. Claro, ¿cuántos más hay? Porque van saltando circunstancialmente. Sí. La mujer de Balcedo tiene incrustaciones de brillante en la dentadura. Dicen, bueno, ya el libreto se fue al diablo, ya es demasiado. Pero no, sí. Y vemos que hay casos de zoológicos y de pájaros exóticos, en el caso de biozoológico, en el caso de Marcelo Balcedo. Y decimos, bueno, pues ya está todo. Sin embargo, Ricardo Roa, en una de sus columnas del 9 de enero, cuenta un episodio que ya supera todo esto. Y habla de la campaña de financiamiento del kirchnerismo, donde fue un aportante importante Balcedo, ¿no? A raíz de eso, de un acuerdo con la Cámpora, con Martín Alanís y Florencia Saintú, la decana de La Plata, y en un acto donde también estuvo Pablo Bruera, exintendente, Carlos Quintana, que es un histórico de jefe provincial de UPCN, Unión Personal Civil de la Nación. Resulta que hubo un episodio que el 8 de octubre pasado nos advirtió, pero que Roa retoma, ¿no? Y lo descubre. Y que fue una oportunidad que se descubre un busto en la sede del Partido Justicialista, y de quién era el busto, de Antonio Balcedo, el padre de Marcelo, el creador del gremio del SOEM. Claro. ¿Y en qué tiene de fantástico todo esto? Es que a pedido de Marcelo Balcedo se escuchó en el acto Va Pensiero, de la época de la ópera Nabucco de Verdi. La misma música que Coppola pone en El Padrino 2, cuando Al Pacino llega a Corleone, el pueblo de su padre en Sicilia. Este tipo de gusto se daba a Balcedo y todos aplaudían. Y al mismo tiempo esto me remite a algo que a mí me emociona, que es un episodio que hace muchos años me contó un militante sindical de origen libertario, que ocurrió en las inmediaciones del Palacio de Tribunales, y que Felipe Piña lo logró reconstruir. Yo voy a buscar un poco más a ver si puedo, porque Piña llegó a la identidad de esta persona. Y es la historia de un hombre que se había desmayado allí en las inmediaciones del Palacio de Tribunales. Como estaba cerca, lo llevaron a una comisaría. Más o menos cuando se repuso, se dieron cuenta que el motivo del desmayo obedecía a la falta de comida. No había comido. Se había desmayado de hambre este hombre. Estamos hablando de los años 30 por ahí. Y fue entonces que se reprodujo más o menos, palabras más, palabras menos, este diálogo. A ver. ¿Cuánto hace que no come? 2 días. ¿Y por qué no come? No tengo plata.
le dice, y el policía dice, pero entre sus ropas le encontramos dinero, aquí está, coma. No, responde el sindicalista, ese dinero no es mío, bueno, es del sindicato, y yo soy el tesorero. Algo ha cambiado en esto que hablamos de nuestra decadencia, me parece. Qué fuerte. Muy fuerte. Por eso yo relacioné una cosa como otra. Y relacionando una cosa como otra, tengo un episodio que sucedió en Mar del Plata que sí tiene que ver con sus marcas, donde un banco, el Banco Superville, armó una barrileteada en Mar del Plata. Bueno, hizo una movida con los clientes que tiene en la zona, porque allí en Mar del Plata tienen balnearios con descuento. Esto es muy de los bancos, sí, 50% de acá, bueno, también el Banco Provisa, eso lo está moviendo mucho María Eugenia Vidal. Bueno, entre todas las acciones está el de armar una barrileteada con la gente que está ligada al banco, y su familia en las distintas plazas, hay 2 plazas, se decía armar una barrileteada. Y de paso promocionaban los descuentos, obviamente, las cosas que tenían. Y esto ¿por qué lo traigo a cuento? Porque esto tiene que ver con algo que ahora se está poniendo muy en boga y que tiene que ver con lo que se llama la tercera era del consumo, que es experimentar más y acumular menos. Esto de la barrileteada es una experiencia. Claro. La gente se divirtió, fijó la marca, y no pasó inadvertido ni para los que estaban vinculados al banco como los que no estaban. Claro. Si fíjate qué experiencia, y qué simple, y qué fácil, y qué económico. Barriletes en la playa. Claro. En esta era del consumo, la tercera ola, como decíamos, se habla mucho del nuevo insight. Dice, vivir en grande, cargar poco. La nueva forma de consumir se centra más en el disfrute que en la posesión de las cosas. Alguna vez lo dijimos, el insight es eso que aparece de repente y sin aviso, con ideas nuevas, con la solución de algún problema, con la comprensión repentina y súbita de una situación complicada, la palabra inglesa insight. En definitiva, se considera que el insight tiene componentes claves para la creatividad, por así eso es. La publicidad pone mucho énfasis, y el marketing mucho énfasis en el insight, y en la creatividad y en el cambio. ¿Y por qué? Porque estos insights pueden ayudarnos a cambiar hábitos y la manera hasta de pensar. Entonces estábamos con que vive en grande, carga poco, consigna de la tercera ola del consumo. ¿Por qué tercera ola? Se dice que la primera se dio a fines del siglo XVII y a comienzos del XIX, cuando llegaban de Europa productos exóticos de otras partes del mundo, un lujo accesible para pocos. Así es. Hubo una segunda época que la marcó la industrialización, masificó el consumo y dio lugar a la aparición de grandes marcas que modelarían los hábitos de compra. Ahora una empresa de investigación, Kantar, especializada en estrategia y consumo, asegura que estamos atravesando la tercera era en la que los consumidores se concentran más en el disfrute que en la posesión y acumulación de objetos. Está mutando, dice Bernardo Geoghegan, director ejecutivo para América Latina de Kantar Future. Los consumidores siguen queriendo disfrute, conveniencia y experiencias enriquecedoras, pero menos acumulación. Cita como un avance el caso de Uber. Claro. ¿Por qué? La tendencia a compartir el viaje en auto, y esto del viaje en auto lo consideran también una de las primeras disrupciones. Y se dice que los premios yacen en la calidad del momento, no en la posesión. Entonces ahí tenemos un cambio importante. Ya no se trata de poseer, sino de experimentar y de consumir. Claro. Entonces hay una nueva ventana que allí se abre. Y en cuanto a las marcas, ¿qué? Dice, si no emociona, no existen, se comenta ahora. O sea que la grande marca tiene el desafío de leer los sentimientos del consumidor para emocionarlo y traducirlos en venta, es decir, detectar los insights del que estábamos hablando hace un momento. Claro. Una investigadora de España, María Ovelar,
dice, la tecnología emocional, ahora se habla de tecnología emocional, Qué bueno. es una revolución. Siempre se partió del concepto aristotélico de que el hombre es un animal racional. Julio Maffut, el sociólogo argentino, decía que eso le daba muchos hándicaps al hombre, que sí, claro, que no siempre era racional, más bien era emocional más que racional, cosa que después el doctor López Rossetti lo fundamenta en un libro. ¿Ah, sí? Claro, porque dice que el hombre, más que un animal racional, es un animal emocional que razona. Está bueno, es otra manera de ver las cosas, ¿no es cierto? Y esta tecnología emocional apunta a detectar si el conductor está estresado, por ejemplo, en el caso de los autos, protegerlo de posibles riesgos, evitar detectando esta tecnología emocional, medir las ansiedades. Todo esto tiene que ver con otro concepto que es la privacidad, o ya en una zona ya de riesgo, ¿no? Se habla de manipulación también. Fíjate vos que ya se está experimentando con heladeras que bloquean puertas y siente que el dueño está haciendo dieta y está tentado, ¿no? A darse un atracón. Hasta el cine nos contentará viendo la trama dependiendo de la expresión del espectador, asegura Mary Stafford, que es una consultora de J. Walter Thompson. Dice, bueno, está viendo y se puede tener distintos finales la película, pero vamos a ocultar a la sala a ver hacia qué lado va. Y la película. Parece de ciencia ficción, sí, ¿no? Claro, sorprende mucho, sí, claro, ¿no? Sí, claro. El software afectivo, ya se habla de un software afectivo, funciona así. Mide la emoción evaluando la expresión facial. Basta con conectar el programa a la cámara y de esa manera trabajamos con marcas que lo usan, dice Gabe, de la agencia, de la empresa de marketing afectiva, y adaptan los anuncios online dependiendo de la redacción del internauta. O sea que todo va avanzando hacia otra cosa. ¿Por qué? Todo esto tiene una relación directa con la base de datos, con la famosa Big Data. La Big Data, la famosa Big Data. Dice que en el algoritmo de la tecnología emocional, dice que hay más de 4 millones, o sea, 4.700.000 personas de caras analizadas de varias edades y géneros de 75 países diferentes. O sea, todo eso se resume y determinada cosa está indicando algo. Esto en momentos en que el Papa acaba de dar un mensaje y dice, paremos con el consumismo. ¿Qué es consumo y qué es consumismo? Claro. Si uno mira cuáles son las necesidades básicas, sobra de todo. Obviamente. Sobra de todo. Debiera alcanzar para que en el mundo a Juani le bastaría por tener una camiseta común y corriente, pero no, él tiene una colección de camisetas deportivas. Sí. Porque cumple otra función, tiene otra satisfacción. A vos, Juani, ¿qué te provoca tener, por ejemplo, esa excelente remera que tenés hoy puesta? Y no, bueno, esto porque Michael Jordan, que es el mejor basquetbolista de la historia, aparte yo soy hincha de los Bulls y él es el ídolo máximo de los Bulls. Aparte es de una película, es de Space Jam, esta remera de Michael, y nada, me la compré, la vi en Estados Unidos y dije, no, esta es mía, no la puedo dejar pasar. Pero vos que lo decís como un valor de... ¿Space Jam es la de dibujos animados? Sí, Space Jam es la que hace con Looney Tunes. Que es su debut como actor. Claro. Sí, Michael Jordan con los Looney Tunes, muy graciosa. Bueno, estamos hablando de tecnología afectiva, dice, que pasará de 12.200 millones de dólares en 2016, mirá lo que estamos hablando, a 53.980 millones de dólares en el 2021. Tremendo. Tecnología afectiva, según una consultora que es Market and Marketed. Asegura que la belleza, la moda y la alimentación ya experimentan en el descifrado facial. O sea, las necesidades básicas tengo una conexión. Fíjate, en mi casa yo tengo 2 balconcitos. Podría tener una huertita ahí, en lugar de plantas y flores. O sea que las necesidades básicas pasan por otro lado. Hablando de la moda, llegando a lo facial, el otro día algo muy loco. Hay una conocida mía que tiene un tatuaje que es en la cara, es una estrellita, pero si vos la ves no lo ves al tatuaje. Solamente con la luz ultravioleta, o sea, cuando hay luz de boliche, no sé cómo, la que pega, ahí el tatuaje que brilla, es una estrella. Claro. Muy loco, muy extraño. Bueno, pero vos ves algunos peinados y algunos colores por la calle, ¿y eso por qué? Porque sí, en el boliche, con determinadas luces,
tiene un efecto especial. Increíble eso, ¿eh? Entonces, como las ahí remeras está, blancas, mira ¿viste? Claro, las remeras blancas se hacen medio como violeta, medio... La famosa luz ostroboscópica. Claro, con esa... Estamos hablando ahora de la era sensorial. Claro. Sí, señor. En consumo, la tendencia es la experiencia y el placer. La sociedad de hoy es hedonista. Totalmente de acuerdo. Además valora el diseño, valora otras cosas que no tienen que ver con la esencia de la necesidad básica. No, nada que ver, obvio. Son como también lo que se llama objetos de consumo conspicuo, que es eso se decía en la época de Homero, de hace 1000 años, en Roma, Grecia y demás, de los objetos de valor que tenía la gente, que no tenía fetiche, que no tenía ningún valor real, pero... Claro, pero vos fíjate cómo además la tecnología ha ido haciendo variar ciertos conceptos que para nosotros eran casi inamovibles. Acabamos de volver de viajes. Uno de los viajes, ¿qué traía? Traía historias. Claro. De los lugares que conocía, podía relatar cosas que le habían ocurrido. ¿Qué trae ahora? Selfies. Millones a lo mejor de fotografías que después no ve nadie. Ya nadie le pide un autógrafo o una figura conocida, le pide una selfie. Le pide una selfie, aunque sea de un elemento negativo, aunque sea de alguien que piensa totalmente en contra tuyo. Sí. Le acaba de pasar como ejemplo a Carolina Stanley. Carolina Stanley tenía que ir a una reunión en la Casa de Gobierno y mira de arriba y dice, acá mi auto no va a pasar, porque estaba rodeada de gente protestando. ¿Qué hace? Sale con su compañero y se mete entre la gente y de pronto, ¡Caro! Un grito de atrás. Y ella dice, preparándose para la puteada, se da vuelta y un tipo de la izquierda, de una de estas redes, la agarra, selfie, acá, Caro, saca la selfie y sigue. No sé si me entiendes. Estaba en las antípodas, el tipo estaba protestando contra ella, pero lo importante ahí es sacarse la foto con ella. Y es que, sí. Bueno, por eso dicen alguna que no hay, como es fama mala, sino solo fama, como es. Claro, que hablen mal, claro, que hablen. Bueno, en esta era esto es un cambio muy fuerte. Muy fuerte, en esta era sensorial es lo que decimos. Claro. Lo racional de antaño no funciona. No funciona. El precio, bueno, la gente que dispone, no importa porque el consumidor es emocional, fundamentalmente emocional. Claro. Y esto aquí lleva a lo que el Papa critica, un consumismo desaforado. Sí. Y fíjate vos tenés Apple. Sí. Bueno, ahora ha evolucionado y el botón de desbloqueo es un sistema de reconocimiento facial. Sí, señor. No hay que poner nada, simplemente poner la cara. Bueno, con tu cara se desbloquea. En el mío hasta ahora es con el dedo. Hasta ahora es con la impresión digital. En el mío también, que es un Samsung también. Claro. Yo lo eliminé porque es medio complicado el asunto. Claro. La clave es lo que decíamos, el 95% de las decisiones las dicta el subconsciente. Y esto tiene que ver con lo que decimos con el tema del consumo. Esto de los peligros de las manipulaciones lo puntualiza muy bien Francis Blasco, que es una experta en neuromarketing de la Universidad Complutense. El neuromarketing hace rato que viene trabajando y viene prometiendo la solución final en materia de comunicación publicitaria, porque si finalmente llegan a dominar todas las variables, se acabó. Claro. Ya saben cómo pensás, qué te tienen que decir, qué tienen que hacer para que vos consumas. Vos que solés estar con tus amigos de Cámara Denunciante y los que están en esto, ¿estos conceptos ya se han incorporado como herramienta de trabajo? Sí, en algunos casos experimentales y en otros casos no. Por ahí está el tema de Coca-Cola, por ejemplo. Fíjate vos, Coca-Cola, que es en realidad las nuevas culturas, ¿no? Está en el tema de riesgo, prueba y fracaso. Es decir, ya al fracaso ahora cada vez se le teme menos. Es más, hay congresos, libros, hasta un panegírico del fracaso. Sí. Y la fórmula que tiene Coca-Cola es: el 70% de los recursos se destina a lo que funciona. Esto funciona, esto se vende, esto de ganancia, ahí va el 70% de los recursos de Coca-Cola. El 20% va a innovación. A veces funciona, a veces no funciona, como la Coca-Cola Life, que yo no la estoy viendo más, la etiqueta verde. Sí. Y otras que sí, que tienen por ejemplo, ahora están lanzando
la Coca-Cola sin azúcar, que vos la mirás y tiene la misma etiqueta que la regular, que la clásica, sale una bandita arriba que dice sin azúcar, con lo cual es una confusión total, que al mismo tiempo está compitiendo con la otra Coca-Cola, que es cero, Coca-Cola cero, y con la Coca-Cola Light. Claro. Así que, ¿y qué pasa? Y hay un 10% de todos los recursos que Coca-Cola destina a ideas disparatadas, donde sale bien 1 de cada 10. Wow. Y está bien que sea así. Claro. 3M hace rato que tiene esa cultura, donde los ingenieros, donde los técnicos, tienen un día a la semana para inventar, para improvisar, para volar, para hacer lo que quieran. Y así aparecieron muchos de los inventos que luego fueron redituables. Después participan, lo habilitan. Pero este señor tiene un día a la semana y dice, haga lo que quiera. Nadie lo controla. Invente, juegue, busque. Y después si funciona, fantástico. Y si no funciona, no hay problema. Está dentro del presupuesto. Muy bueno. Bueno, y estamos cada vez, por ejemplo, Juan me comentaba la otra vez que le llamó la atención que iba para la facultad, se levantó y le indicaban cuánto iba a demorar en llegar a la facultad, Sí. si no había pedido nada. ¿Cómo fue Cada la tramo. Sí, me armó Google como una planillita de lo que iba a hacer y nada, paso a paso me decía de tu casa para el subte 4 minutos, del subte que te tomaste, bajás en Pellegrini, haces la combinación, te tomás la C, esto te va a tardar tantos minutos. Ya sabían porque tantas veces que lo hago, el celular interpreta y labura solo y ya sabe el camino que yo voy a hacer. Por ende, eso funciona automáticamente, si me mandé no es que lo alguna, están vigilando y alguien le avisa. No. Lo bueno de todo eso es que si hay algún problema de transporte también le avisan. Sí, claro. Y si hay una demora también, Perdón, ¿no? perdón, hay aplicaciones que son alimentadas por la utilización de los usuarios. Waze es una de ellas. Claro, Waze Se va enriqueciendo en función de es lo que colaborativa. cada uno, Lo que cuando hay tráfico te ponen rojo, ¿viste? Claro. Ahí la línea para que no y además te advierte y cambie de recorrido. Cambio de recorrido, Vaya te para dan acá. mejor, por acá se va a ahorrar 3 minutos, por el otro. Es importante. Y acá un producto Spotify que lo debe consumir Juan y sí. Spotify totalmente. Bueno, dice Obvio. que adivinan los temas de la adolescencia. No, lo que te hacen es varias cosas te hacen. Por un lado, vos escuchás canciones durante el año y después te arma la lista de los temas que más escuchaste durante el año en orden. Eso es tremendo. Te marca como un ranking de lo que vos escuchás. Mirá en cuál estuvo. Y aparte, cuando vos te armás una playlist o algo, aparte de los temas, abajo te aparecen posibles temas que por la onda entrarían a la que vos. También te arman radios por una canción, o sea, una canción, bueno, todas las opciones parecidas que pueden llegar a gustarte. También te hace, qué sé yo, te arma distintas playlists de cosas que solés escuchar. Entonces, por ejemplo, no sé, de trap, de rap, de rock, indie, de lo que sea, te va armando distintas y nada, para que vos puedas entrar y ver, es muy bueno. Bueno, Marta Rico, de la agencia española señora Rushmore, es una agencia importante de España, dice que ya hay una aplicación que se llama Benefit Brow Translator, que ya es capaz de traducir el lenguaje de las cejas en sentimientos. Según cómo mueve las cejas, es como, es un poco, casi te diré, de terror. Sí. Y acá hay un tema que a Juani le va a interesar mucho, a vos también como ingeniero, que es la inteligencia artificial. Sí, claro. El viernes pasado terminó esa convención, ese escenario global de innovación que se realiza en La Vega, que lleva la sigla CES, y en el que las marcas líderes en tecnología presentan sus lanzamientos más disruptivos. Este año, el 2018, el protagonismo se lo lleva la inteligencia artificial. AI, diría Juani en todo caso. Y todas las soluciones que ofrece, como la asistencia virtual, control por voz, robots, entre otros detalles, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Mejorar la vida cotidiana de los usuarios, creando plataformas interactivas que sean intuitivas y amigables. Este año el premio se lo llevó LG Electronics. Fue el galardón a la mejor innovación y algunas de las cosas que presentó.
4K Cinema HDR. ¿Qué es esto? Televisores OLED 2018, que logra una experiencia verdaderamente de cine en el hogar, independientemente del formato. El parlante premium con Google Assistant, también en ese marco de lo que hablábamos en Las Vegas. Es el primer producto de audio inteligente. El ThinQ Speaker de LG. Este pequeño dispositivo no solo produce sonido de alta calidad, sino que tiene el asistente de Google incorporado, ofreciendo todas las comodidades de tener un asistente digital. A su vez, cuenta con una interfaz personalizado por activación de voz que conecta todos los electrodomésticos inteligentes del hogar. Ya te sorprende. Por ejemplo, te imaginas una persona que dice, ok Google, pedile a LG que encienda el aire acondicionado, o que lo ponga a tal temperatura, simplemente con la voz. Y bueno, hay una mayor comodidad con el reconocimiento de la voz dentro de este equipo. Ese va a ser el nuevo avance rápido, el de reconocimiento de voz. Claro, y se apoya en el sensor del movimiento humano inteligente, fíjate vos, que ajusta la intensidad del flujo de aire dependiendo de la proximidad de la persona a la unidad. Al analizar los patrones de conducta diarios de los residentes, el aire del LG Dual Cool ThinQ descubre qué parte de la casa requieren refrigeración en momentos específicos del día para mantener temperaturas óptimas y ahorrar energía. El tema del ahorro de energía es un tema importante en el mundo y cada vez más. Bueno, en este evento también estuvieron presentes los publicitarios y los marketers. Lógico. ¿Quién estuvo? El siempre recordado aquí, Sir Martin Sorrell, que gana fortuna todos los años, que es el creador del holding, WPP, que empezó comprando una marca de envase pues WPP es una marca de envases, y de allí lo fue transformando en un holding importante, y bueno, y de publicidad, es uno de los que más factura en el mundo. Claro. También estuvo Troy Ruhanen de TBWA, y acá viene un nombre complicadito, Raja, y el apellido es Raja Manar, de Mastercard. Como te imaginarás, es un indio. Sin duda. Hillcrest de National Geographic plantearon sus objetivos y preocupaciones en la Convención de Tecnología. ¿Qué dijo Martin Sorrell, que es el CEO de WPP? Sorrell anticipa para este año la importancia creciente de los datos, la preocupación por las noticias falsas. Es un tema que tiene que ver con la posverdad. El fraude, que tiene mucho que ver con la publicidad en línea, y la seguridad de marcas, y también un aumento marcado de la inversión publicitaria en Amazon. Amazon se está convirtiendo en un gigante de la publicidad que amenaza a Google. Así es. Quiere pelearle a Google. Está lejos todavía pero bueno. Lejos, pero avanza. También mencionó el deseo de que WPP funcione como una sola compañía, argumentando que está demasiado fragmentada. Te cuento una experiencia personal. A ver. En la época del gobierno de la Rúa, estuvo en la Argentina, bueno, viaja con frecuencia. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Me impresionó porque es un tipo hiperactivo, bajito, rápido, la reunión está viendo si le quedan 20 minutos libres, cómo lo llena, ya está pensando y ya está dando instrucciones, porque entre la entrevista mía y antes de ir a ver lo de la Rúa, pues tenía una audiencia con de la Rúa, él calculaba que tenía 20 minutos y a ver cómo los optimizaba, una cosa impresionante. Qué bueno. En ese momento se le pregunto algo como esto, si no era más efectivo en el lugar de tantas empresas, porque yo creo que ni sabe la cantidad de empresas que tiene, de consultor, por ciento, porque va acumulando, comprando, tiene consultora, medidora de marketing, agencia de publicidad, 5 grandes tienen. Y vos le preguntaste que si en lugar de... ¿Y por qué no, si no era más efectivo juntarlo? Y en ese momento me dio una respuesta grosera. Me dice, no, eso lo debe haber sacado. Pues yo lo había escuchado, ¿no? Que una de las posibilidades dice, es una conversación, la traducción que se hizo suave era de bar, pero eso es más bien una conversación de borracho. Sin embargo, ahora dice que está demasiado frecuentada.
Y eso que le parecía tan lejano en la época de comienzo del 2000, ahora parece ser que no lo es tanto y que está cerca. Él dice, un cliente me dijo que unir todo en una operación es más el sueño de un CEO que una realidad, pero si lo hacemos consistentemente con Ford o Colgate, por ejemplo. O sea que en esos casos sí los unen como cliente y no los fraccionan. Veo que los clientes cada vez más quieren integrar lo que hacen. Así es. O sea, fíjate vos que nada es permanente, todo se va transformando, todo se va Lo único acomodando. permanente es el cambio. El cambio. Absolutamente. Y Zorro dice, me irrita cuando la gente dice que es de una agencia o de otra. Dice, en el caso del Holly, ¿no? Por ejemplo, no, discuten. Uno dice, no, yo soy de Walter Thompson. Dice, no me confunda, porque no, pero yo soy de Ogilvy. Y otro dice, no, un momentito, soy de Aaron Rubicam. Bueno, son todos del mismo holding. Entonces dice, me irrita, parecen las 12 tribus de Israel, comenta. Troll Ruhanen, que decíamos que es el CEO de TBWA, una agencia de origen francés, una agencia europea que fusionó varias cosas, habló sobre la importancia de la creatividad en el futuro de la tecnología y la necesidad de inyectar la humanidad. La creatividad puede desmitificar la tecnología para destrabar soluciones de negocios innovadoras, disrumpir el statu quo y generar crecimiento. Esta gente tuvo un diálogo con The Economist, el indio Rajamanar, que es el Chief Marketing and Communication Officer de Mastercard, se refirió principalmente al desbloqueo de la publicidad y la necesidad de escuchar a los consumidores. Somos una molestia para ellos. Hay que tener mucho cuidado en cómo y cuándo aparecemos frente a ellos. Buenísimo. Y después un capítulo que vamos a desarrollar en otro momento es, y acá también da mucho para el comentario, es el enfrentamiento, la distinción que se está armando a partir de esta frase. Dice, el storytelling está muerto, larga vida al storymaking. Opa. O sea, y acá hay un tema para discusión. Sí, claro. Amigos, exactamente en tiempo estamos entregando los micrófonos de M1010 luego de haber concluido Comercio Exterior Siglo XXI del día de la fecha. Estamos muy satisfechos por el nivel, tal cual lo dijimos cuando abrimos el programa, nos habíamos puesto una vara bien alta y hemos logrado mantener a lo largo de cada uno de los segmentos precisamente esa vara alta, tanto en el inicio como después con Casella, luego con el amigo Félix Peña y finalmente con la columna a sus marcas. Nos estamos reencontrando el próximo martes a las 14 horas, siempre por AM1010. Hasta entonces.